Bueno, sean todos muy bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tenemos a dos invitados que nos van a estar compartiendo parte de los resultados y el proceso de investigación que realizaron. Tenemos a David Quesada García, profesor de la Universidad de Costa Rica, también de la Universidad Técnica Nacional. Tiene una maestría en métodos y técnicas en investigación social, otra en gerencia de proyectos de desarrollo y otra en entornos de aprendizaje, más su formación base que es en sociología. Bienvenido, David, un gusto tenerlo acá. Y también tenemos a Marianela González, profesora de larga data con mucha experiencia en la universidad, más de 36 años de trabajar en la universidad, educadora no formal, de formación base socióloga, también investigadora de larga data, también Instituto de Investigación en Educación. Tiene una especialidad en educación de personas jóvenes y adultas de CREFAL en México y es máster en tecnología educativa con énfasis en recursos educativos. También un gusto tenerla acá, Nela. Y bueno, la idea hoy es que conversemos un poco sobre este proceso que ustedes realizaron entre el 2021 y 2022 en torno a la educación indígena. Entonces, bienvenidos y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, parte de lo que de este esfuerzo que estamos haciendo y que se está haciendo desde el instituto es discutir cuáles son algunos de los impactos y alcances que ha tenido los procesos de investigación dentro del instituto. Nosotros en este informe, digamos, que realizamos para esta temporalidad, para estos 2 años en las investigaciones, estamos la línea que une, digamos, y que articula ahí esta discusión es en torno a la formación docente, ¿verdad? Los retos en la formación docente, los retos que tenemos como sistema educativo en esos términos. Y educación indígena es un tema que por lo general, si bien se investiga, no se investiga con la profundidad necesaria, de repente, ¿verdad? Y entonces ahí es importante hacer esta pregunta. ¿Cuál es ese trasfondo, esa importancia, esa motivación detrás de esta investigación? Bueno, agradecerle a CLAI y al instituto la posibilidad de estar hoy conversando con este tema tan importante y que yo creo que no pierde vigencia a pesar de que es un proyecto que ya tiene su tiempo de haber dejado los resultados. Yo considero que es importante hacer un encuadre de por qué es que nace este proyecto, ¿verdad? David es el compañero que acompaña la investigación porque tiene una experiencia en interculturalidad, pero yo creo que no solo se encarga o es el eje de análisis la educación indígena como tal, ¿verdad? Y por eso el análisis es el decreto del MEP que le da el marco de acción, sino porque dentro del instituto se encuentra el Observatorio de la Educación como un programa que articula otros proyectos y este proyecto se instala en el OPSET. Y el OPSET tiene uno de sus enunciados programáticos hablar de la política educativa. Y yo creo que más que o articulando el sentir de las personas docentes que accionan un decreto, ¿verdad? Que lo logran hacer operativo, es importante aclarar que un decreto es una política educativa, ¿verdad? Y que por vía decreto se tiene que hacer una ejecución obligatoria. Entonces creo que va muy alineado a este enunciado que habla de que tenemos que llevarle el pulso a la política nacional y también la internacional, pero además hay un contraste de qué quiere el instituto dentro de su plan estratégico, que bueno, en ese momento ya cambió el plan estratégico, pero qué quiere el instituto en sus marcos de investigación o en sus iniciativas o dónde podemos ir focalizando la investigación, porque no podemos hacer investigación de todo por lo que ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos recursos limitados, pero que creo que es importante estos ejes como para abrir la discusión el día de hoy. Vos, David, has trabajado muchísimo más el tema de interculturalidad y educación indígena, digamos, en algunas otras investigaciones. Creo que traes una línea ahí importante. ¿Por qué hay que hablar de eso? Bueno, creo que uno de los elementos más importantes de por qué Marianela y mi persona decidimos trabajar esta temática es que existe un alto grado de desconocimiento sobre nuestros 8 pueblos indígenas y los 24 territorios que existen.
Entonces nosotros queríamos comprender desde cómo interpretaban maestros y maestras indígenas y cómo también lo interpretaban las personas del Ministerio de Educación sobre cómo se está implementando esta reforma, porque como bien dice mi compañera y colega, una cosa puede estar escrita en la ley, pero otra cosa es cómo se está implementando, cómo está el proceso de aplicación. Y la particularidad que tiene, digamos, la educación indígena es que tiene que estar regida por los mismos derechos y la misma autodeterminación que tienen nuestros pueblos indígenas de cómo quieren que sea su educación. Desde la promulgación de la ley indígena en 1977 se marcó que los pueblos indígenas tienen que regirse por sus propios costumbres y derechos. Entonces, este marco del decreto lo que viene es operativizar cómo tiene que ser, digamos, la educación dentro de cada territorio. Entonces nosotros queríamos desde la voz de cada persona indígena que ellos nos contaran, digamos, qué retos, qué dificultades y cómo ellos y ellas estaban viendo el contexto de la reforma. Y la investigación tuvo algunos resultados que son interesantes en el marco, como bien dice mi colega, que fue una investigación de hace como 2 o 3 años. Justamente esto, ustedes hablan del decreto, y lo voy a leer para no equivocarme, el 37801 del MEP, ¿verdad? La relación que tiene esto con el convenio 169 de la OIT. Y la pregunta acá sería, ¿cómo se configura esto, digamos, y cómo refleja esto las tensiones históricas? Ya vos lo mencionaste, Nela, también un poco, ¿verdad? Que han habido dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades y en este contexto el decreto, digamos, qué es lo que trata de subsanar en la especificidad, en lo específico? Bueno, esto es un aspecto muy importante de destacar, es que por mucho tiempo la historia de Costa Rica intentó como asimilar o integrar a nuestros pueblos indígenas, no construir con ellos y ellas de lo que ellos entendían, digamos, de lo que iba a ser educación. Entonces este convenio 169 de pueblos indígenas y tribales lo que plantea es que cualquier cosa que se haga en un territorio indígena tiene que tener un proceso de consulta. Entonces, el marco anterior lo que tenía es que la educación no estaba considerando las particularidades ni la pertinencia cultural que tiene cada territorio indígena. Entonces, gracias a este marco, lo que se hizo es que este decreto tuvo que ser consultado con cada uno de los territorios. Ya sea que el proceso de consulta fuera satisfactorio o no, se le hicieron talleres en cada comunidad indígena para como sensibilizar y concientizar de lo que trataba el decreto. Entonces, retomando la pregunta, las grandes dificultades que ha tenido, digamos, o las tensiones, es que siempre ha habido como una historia oficial, y esa historia oficial lo que ha hecho es como invisibilizar y generar un desconocimiento hasta nuestros territorios indígenas, y que las personas no tomen en cuenta, digamos, cómo es el proceso epistemológico de construcción de conocimiento de nuestros compañeros y compañeras indígenas, o cuáles son sus estructuras tradicionales ancestrales de por qué tienen que regirse. Entonces lo que marca esto es que ellos y ellas, a partir del Consejo Local de Educación Indígena, tienen que mediar cómo va a ser la educación dentro del territorio y si esta educación está mediada con la pertinencia cultural respectiva. Entonces, entre esas tensiones ha asistido, repitiendo, la asimilación e integración, pero con este decreto se buscaba cambiar eso para que se construyera desde cada territorio y comunidad indígena lo que ellos entendían cómo tiene que ser la educación. Yo creo que es importante pues dar a conocer de que el Ministerio de Educación Pública ha hecho una apertura sobre este esfuerzo, que incluso creando un departamento que creo que son los aportes desde el ministerio. Lo que sucede es que esto se queda como, ya se hizo, está el decreto y queda como en pausa, ¿verdad? ¿Cuál es el seguimiento que se le ha dado a este decreto en términos más operativos o en términos de una consulta de seguimiento permanente, ¿verdad? Como que ya se establece el decreto, hay que cumplirlo, hay que hacerlo operativo. Y me imagino que hay una medición de resultados de alguna medida en el caso del Ministerio de Educación Pública, pero yo creo que tiene una particularidad. No es una medición como los otros territorios, ¿verdad?, de la GAM, sino que debería de existir un procedimiento de validación permanente de qué se está haciendo en cada uno de los territorios. Como bien lo dice David, es que no es un territorio, ¿verdad? Y también podemos estar sumando ahora un factor muy interesante, y recientemente que estoy yendo a la zona sur, la migración indígena, ¿verdad? Porque no en el norte se da muy fuerte, pero sí en el sur se da muy fuerte la migración indígena de Panamá, ¿verdad? Entonces son variables que empiezan a cambiar la cosmogonía
de los territorios indígenas y a dónde se están ubicando estas nuevas poblaciones, ¿verdad? Si realmente se están ubicando en la región Brunca o dónde están migrando. Y voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Ya ahora vemos indígenas panameños en la GAM, ¿verdad? En Avenida Central, por ejemplo, y no necesariamente trabajando ni educándose, ¿verdad? Entonces dejo solo ese paréntesis ahí como para ver esa realidad que va más allá del decreto y del papel, ¿verdad? Justamente esto ya lo mencionaron ambos, ¿verdad? Y lo que Nela acaba de decir, el decreto, el papel y las implicaciones. Acaban de mencionar el rol de los docentes, que son los que operacionalizan, los que llegan e implementan la política, en buena teoría, ¿verdad? Ellos son los que agarran esto que el MEP dice que tiene que pasar y son los que en el campo tienen el reto. Y tenemos un sistema, en buena teoría, que pretende que todos los estudiantes salgan. Hace poco veía una entrevista con Isabel Román justamente y decían estudiantes tipo A, ¿verdad? Nuestro sistema en buena teoría apunta a eso. Pero tenemos diferencias de formación y de condiciones y contextos muy, muy diferentes. Entonces tenemos desde A, B, C y D, ¿verdad? Justamente en esa línea y pensando en los procesos de formación docente, ¿cuáles son los retos que hay ahí, verdad? Y cuáles son las particularidades de los docentes en contextos indígenas. Porque ustedes lo tratan de rescatar justamente a partir de la experiencia de estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son como esas cosas particulares que suceden con los docentes en esta modalidad particular también dentro del MEP? ¿Y cuáles son esos retos justamente en esta cosa que tienen que sacar un perfil? Hay una política, el seguimiento no necesariamente es quizás el más robusto, ¿verdad? Y los indicadores no necesariamente nos reflejan el avance. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los retos que hay ahí? Bueno, a mí, para responder esta pregunta, me gustaría contextualizar un momento la figura del Consejo Local de Educación Indígena. En este caso, esto fue algo que también viene dentro del decreto. Y este Consejo Local de Educación Indígena, que está formado por personas indígenas, ellos tienen como la potestad de sugerir nombramientos de quien tiene que dar clase dentro del territorio indígena. Entonces, además de no sugerir nombramientos, ellos tienen que garantizar que dentro de la educación, dentro del territorio, ya sea las escuelas y colegios, tenga una pertenencia cultural. Es decir, ellos tienen que ser como mediadores para que todos los docentes, las y los docentes que están trabajando dentro del centro educativo, hagan una adaptación y contextualización cultural sobre sus contenidos, ya sean materias básicas, digamos, no lo mismo que se dé matemáticas en una escuela urbana en una escuela indígena. Entonces ahí entra la figura de un papel muy importante en la investigación, que es el maestro de cultura. Este maestro de cultura no necesariamente tiene que ser una persona docente, digamos, formal. Es una persona que tiene el conocimiento ancestral por parte de la comunidad o los saberes y tradiciones. Entonces esta persona lo que llega a hacer es dar un apoyo para que los demás docentes sepan y entiendan que tienen que contextualizar sus materias y sus conocimientos o competencias que quieran construir a partir de la pertenencia cultural de cada uno de los territorios. Entonces, entre estos retos que arrojó la investigación es que algunas personas informantes mencionaban como que estaban viendo el decreto como una bolsa de empleo. ¿Qué quiere decir esto? Como que el CLEI se estaba quedando solo en hacer sugerencias de nombramientos, pero que no está yendo más allá sobre la mediación, digamos, que ellos pueden hacer sobre la didáctica y sobre la pertenencia cultural en cada uno de estos. Entonces yo creo que uno de los retos que se tiene por parte de las personas docentes es hacer esa como contextualización a partir de la identidad cultural de cada territorio, para que aunque yo esté dando matemáticas o español, que realmente esté relacionado con mis costumbres y tradiciones de cada territorio. Entonces yo creo que es uno de los principales retos. Y nuestros informantes claves relataban que a veces lo que les faltaba era como guías y recursos para poder hacer este proceso. Y la persona maestra de cultura también nos mencionaba que a veces, como esta persona no es un maestro o maestro oficial, que algunas de las otras personas docentes como que no le guardaban como el mayor de, digamos, de las consideraciones. Entonces también tiene que cambiar como esa visión y darse como una mayor garantía para la persona maestra de cultura que pueda dar ese proceso de acompañamiento a las demás materias. Bueno, yo voy a apuntar aquí algo muy interesante y es sobre el tema del bilingüismo, ¿verdad? Y tenemos siempre, bueno, ¿qué es el bilingüismo para nosotros ubicados en esta, por ejemplo, en AGAM? ¿Y qué es el bilingüismo para ellos? Sin embargo, yo creo que la práctica educativa y
y abarcar todo desde una sola sombrilla, que insisto, hay esfuerzos importantes y significativos, siempre está la perspectiva de nosotros, o sea, la visión occidental de la educación, ¿verdad? Siempre tiene matices de que cómo concebimos el bilingüismo, ¿es darles inglés o es darles su propia lengua? ¿Verdad? Que yo creo que ahí es donde empiezan a haber algunas como fricciones, podríamos decir, no tanto de personas, sino una fricción de la misma, del mismo, de cómo se desarrolla el instrumento para hacerlo operativo, ¿verdad? Y ver si realmente ha sido consultado, además de los CLEI, por aquellas personas que desde hace tiempo han sido docentes en aula de esos territorios, ¿verdad? Porque yo creo que las voces de ellos son muy importantes. La práctica docente de un profesor indígena, pero que además es del territorio, es muy rico, ¿verdad? Y ahí vuelvo al tema, esto es un poco más pedagógico y práctico, de la concepción. Decimos que, no sé, y creo que en el informe está, que una piedra es un ser muerto para nosotros, pero para ellos una piedra tiene una significación o un significativo muy, muy importante, ¿verdad? Porque bueno, es parte de su naturaleza, es parte de lo cotidiano, es parte del río, pero el río no es, o sea, el río es un proveedor no solo de agua para beber, sino es un proveedor de una serie de cosas para subsistir, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos como en estos detalles de cuáles son las percepciones, cuáles son, o sea, cómo se construyen incluso estos materiales pedagógicos para llegarle a las poblaciones. Y creo que también hay un esfuerzo, y las universidades se han enfrentado a hacer un esfuerzo de tratar incluso de hacer guías, de hacer una serie de textos muy adecuados a ciertas poblaciones, pero yo creo que no damos abasto con algún proyecto, alguna iniciativa, aunque sea incorporada de todas las universidades públicas. Yo creo que seguimos debiéndole la celeridad que se necesita versus lo que vamos avanzando en esta materia. Pensando justamente en que ustedes tratan de rescatar la experiencia de los profesores, ¿verdad?, en campo. ¿Hay alguna historia, algo que evidencie, quizás que pueda como reflejar, que sea como una radiografía del estado de la educación indígena en el país a partir de lo que ellos les cuentan, de lo que ellos les dicen? Hay un relato dentro de las entrevistas que hicimos que a mí me caló mucho, fue un docente que logramos entrevistar, y él decía que era un tanto complejo cómo los contenidos, un poco, ¿verdad?, cómo abordar los contenidos y cómo para él es muy significativo, no sé, cómo un niño o un muchacho puede hacer tejido, porque de eso hacen hamacas, ¿verdad?, una serie de materiales, bolsos y demás, y que para él lo considera de gran valor porque es parte de la cultura, pero ¿cómo evalúa eso en el contenido? ¿Verdad? Si le dicen que tiene que valorar otras cosas. Entonces ahí es donde empiezan las complejidades, y dice él, y para mí es fundamental porque aquí es donde estamos dejando a los otros o a otras generaciones que es nuestra cultura. Y ahí es donde un poquito se pierde. De hecho, hay por ejemplo, docentes que dicen que se pierde el idioma, que incluso en las clases a veces cuesta que los chicos entiendan el idioma de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empezamos a ver como en el marco del decreto es hágase y se crea para esto, pero operativamente ¿cómo lo estamos logrando y quién valora esto? Bueno, hay un departamento, qué bueno, qué dicha, ya ese es, digamos, el departamento articulador, pero ¿será necesario el departamento y algo más? Es como lo que queda también ahí de continuar haciendo estudios e investigaciones sobre eso. ¿A vos, David, alguna? Creo que también es muy importante mencionar que casi todas las personas informantes clave nos mencionaron que el espíritu del decreto ellos lo ven muy bien, que digamos tiene una finalidad muy positiva, lo que es que quiere buscar, digamos, dentro de la educación indígena dentro de los territorios. Dentro de esas historias o cosas que uno le queda marcado es que muchas de estas personas docentes narran que cuando ellos recibieron educación
muchas veces los profesores que no tenían, digamos, como una comprensión de lo que era la educación indígena, como que les decían, no hablen en el idioma de ustedes o aprendas estas cosas, y eso va totalmente en contra de lo que ellos son como personas indígenas. Entonces muchas veces ellos como que expresan como que les hicieron sentir vergüenza de ser parte de la educación indígena. Entonces yo creo que en esas anécdotas yo creo que es muy importante destacar que muchas veces como existe ese desconocimiento sobre lo que es una persona y un pueblo indígena, muchas de esas personas docentes como que se enfrentan a eso que sufrieron antes, porque ahora ellos son los que están dando las clases, y ellos lo que mencionan es que ellos intentan transmitir ese orgullo y sentido de pertenencia de ser una persona indígena, pero que también ocupan que después, cuando estos chicos y chicas vayan a la casa, que en la casa también se les recuerde que es un orgullo ser una persona indígena y que estos son estas costumbres y tradiciones que son muy importantes para el sentido, digamos, de la comunidad. Entonces yo creo que en esas historias ellos relatan que es muy importante lo que está haciendo la reforma y que hay que esperar, digamos, cómo va a avanzar a futuro, digamos, lo demás, porque recuerdo que nos decían desde el Ministerio de Educación que lo que se ocupaba es hacer procesos de capacitación para los consejos de locales de educación indígena. Pero en el momento de la investigación, que fue en el 2022, nos decían que la unidad que le iba a dar apoyo de capacitación a los CLEs en ese momento no tenía contenido presupuestario. Yo esperaría que ya en la actualidad probablemente ya tenga contenido presupuestario y ya se estén dando capacitaciones para los consejos locales de educación indígena. Volviendo a esta idea de la formación docente, ¿verdad? Y ya lo han mencionado en algunas cosas, ¿verdad? Como algunas cosas específicas. Yo creo que es importante también destacar que los docentes que se asignan en territorios indígenas no todos necesariamente son indígenas, ¿verdad? Estas figuras sí tienen que ser indígenas, que ustedes mencionan, pero eso refleja, digamos, de que cualquier persona con cualquier formación puede llegar ahí. Pensémoslo en dos líneas. En este proceso de formación desde las universidades, ¿verdad? Podríamos pensarlo tanto en las universidades públicas como la UCR, como en las privadas. Y ya una vez el docente, digamos, graduado y metido en la dinámica del ministerio, ¿cuáles son esos retos y esas cosas que persisten? ¿Qué deberían, digamos, conocer, aprender? ¿Qué deberían capacitarse los docentes, ¿verdad? Porque tenemos acá una situación, tenemos un contexto cambiante, tecnología, empleabilidad, otro montón de cosas que el sistema nos empuja, digamos, a que se oriente la formación hacia eso, ¿verdad? Pero también en la particularidad de la población indígena, hay que reconocer esto que ustedes han estado mencionando, su cosmología, su visión de mundo, sus prácticas culturales. ¿Cómo formamos o cómo se puede formar un docente? ¿Qué le hace falta en términos de formación para que pueda atender pertinentemente eso? Han habido esfuerzos, eso sí, la UNA tiene una licenciatura y un bachillerato itinerante, ¿verdad? En educación rural, que trata de abordarlo un poco, la maestría en educación rural también, pero justamente no todos los graduados o no todas las personas que están ahí tienen este conocimiento, esta formación. Entonces, de repente, ¿por dónde debería ir ese proceso de formación de los docentes, tanto en la universidad como después de la universidad? Bueno, yo no sé si será la respuesta correcta, pero yo creo que hay una falencia, sí puede ser de formación, pero también hay una falencia de formación en educación superior. O sea, ¿cómo voy a formar yo a los formadores si yo no estoy formada en eso? ¿Verdad? Entonces hay una gran debilidad desde la educación superior, porque es donde se forman los docentes de educación indígena. Se forman en las universidades. Entonces, si hay una carencia, o por lo menos en las carreras que se tiene que dar educación, ni siquiera se toca, o se toca un tema de interculturalidad, que una cosa es un tema de interculturalidad a sacar una especialidad en educación indígena, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí es donde anda un poquito el asunto. Y también el reto de quién de esas poblaciones quieren asumir el reto a ser docentes y permanecer en sus comunidades, o quienes quieren salir o estudiar para salir de esas comunidades y asumir otros retos como el ingreso a la educación superior, ¿verdad? Que ese también ha sido un esfuerzo importante que se ha dado y que creo que muchos chicos, principalmente donde están focalizadas estas poblaciones indígenas, han podido tener acceso a la educación superior, ¿verdad? Pero ¿qué implica eso para un estudiante, verdad? Desplazarse como otros, ¿verdad? Desplazarse de su territorio
todos tenemos, yo creo que jalamos nuestra mochila de asuntos culturales desde que estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y migrar es un reto muy fuerte, pero yo creo que también para ellos es un reto bastante más, precisamente porque incluso los procesos educativos de primaria y secundaria, en ese caso, también su manera de escribir, su manera de leer, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente exista una formación de ese cuadro docente que va a ir a formar a esos muchachos y muchachas, que algunos van a ser docentes, pero otros no, ¿verdad? Otros pueden ser geógrafos, otros pueden ser, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que no sé si realmente estoy atinando a esa cuestión, ¿verdad? Después ya los docentes en aula, por decirlo así, o en ejercicio, requieren de una capacitación permanente. Pero creo que es como un círculo vicioso. Si no tenemos especialistas, entonces, o tal vez sí hay, ¿verdad? Yo creo que puede ser que sí. Pero ¿cómo hacemos para que el lugar que focaliza la capacitación, por ejemplo en el ministerio, si ya yo soy un profesor asignado, me brinde la capacitación permanentemente? ¿Es una capacitación estandarizada o es una capacitación muy particular, ¿verdad? No sé, tecnologías. Todo el mundo aprende tecnologías, pero es tecnologías para todos los que tienen un aula y tal, o tecnologías vinculadas con el aprendizaje en un territorio, porque las condiciones también tecnológicas no son las mismas, ¿verdad? Y ahí ya entraríamos a otro tema como el rezago tecnológico. Y me voy a ampliar a esta pregunta y voy a pegar algo que sale en el informe, y es de nuevo el sometimiento a la burocracia del ministerio, ¿verdad? Entonces también, aunque sean docentes en población indígena, no están exentos al trámite administrativo. Entonces ahí empezamos a generarles una bola de nieve: o me dedico a esto o me dedico a la burocracia de la tramitología que el ministerio empieza a generar con respecto al docente, que tiene que rendir ciertas cosas dentro de lo que el ministerio solicita, ¿verdad? Entonces creo que además, bueno, por dicha que ahora la tecnología ayuda, pero ¿qué pasa si el docente tiene que ir o el profesor tiene que ir a hacer un trámite a algún lugar? No es lo mismo que yo salga de San Pedro y tenga que ir a alguna de las oficinas dentro de la GAM, pero la oficina del MEP no está a la vuelta, ¿verdad? O sea, que implica salir del territorio, incluso salir del centro educativo para hacer un trámite. Esos son detalles que yo creo que es importante empezar a considerar como variables. Bueno, para ir cerrando y no abusarnos con el tiempo, ¿verdad? Tal vez saltemos como a dos cosas, ¿verdad? Uno, volver a puntualizar en estos retos, ¿verdad? Que tenemos en educación indígena, pero no solo quedarnos ahí, sino, y creo que una manera que podemos verlo es ¿qué le podríamos decir a los docentes, futuros docentes o docentes que ya están en el sistema, en caso que lleguen a trabajar en un territorio indígena, ¿verdad? Como ¿cuál sería un mensaje importante a compartirles a ellos, ¿verdad? Porque al rato estamos planteando un escenario que pueda asustar, más bien, ¿verdad? Entonces hablemos justamente de eso, de cuáles son esos retos, ¿verdad? Pero también en positivo que podemos encontrar en los procesos de educación indígena, en los contextos de educación indígena. Bueno, uno de los principales retos que tiene el Consejo Local de Educación Indígena, o CLEI, es ese proceso de que ellos también entiendan que son una figura fundamental dentro de la educación de la comunidad, que tienen que ser consultados por todas las disposiciones internacionales, que el MEP tiene que hacer todas las consultas, pero que ellos son garantes dentro de los centros educativos de velar porque se esté dando pertenencia cultural dentro de cada territorio. Entonces yo creo que uno de los retos es fortalecer esas capacidades que ya tienen las personas integrantes de los CLEIs para que vean todo el gran potencial que tiene la reforma al sistema de educación indígena, porque como bien decían todas las personas informantes claves, la reforma, el espíritu tiene un muy buen camino y aspira a cosas muy importantes en los siguientes años, que es que realmente la educación indígena sea contextualizada y atinente a las necesidades que tiene cada territorio. Y ese sería como uno de los retos. Y un mensaje para personas que quieren estudiar o ser docentes o que quieren trabajar entre las comunidades es que primero, ellos ya lo saben, yo no lo tengo que decir, como que tienen que estar muy orgullosos de ser parte de un pueblo, de un territorio indígena.
y que siempre no solo tienen que dedicarse a ver la materia por la cual fueron formados. Digamos, si yo formé materias básicas, no solo debería yo ver materias básicas, yo debería ver como las materias básicas, pero para la vida de estas personas indígenas. Es decir, contextualizado a lo que está pasando dentro del territorio. Porque así yo lo que hago es que también trabajo las habilidades blandas y le transmito a mis chicos y chicas que ser indígena es un orgullo y que tienen que sentirse muy felices de que esta es nuestra tradición. Entonces yo creo que eso es un mensaje para ellos, que se sientan muy orgullosos. Ellos ya lo saben, pero que sigan en ese camino de constante formación y que tengan mucho contacto con el Consejo Local de Educación Indígena, porque es el ente que los puede apoyar dentro de la comunidad, al igual que el Consejo de Mayores. Nela. Enfatizar que el esfuerzo que se hizo con el proyecto ya es un gran avance, ¿verdad? Y hay un espíritu y una intención muy positiva, y eso lo dicen las personas a las cuales nosotras, David y yo entrevistamos, y creo que ese es el valor agregado que tiene la investigación. Lo que pone un poco es en reacción de un tema que tal vez se trabaja poco, o hablamos de la interculturalidad, pero cuál es el cimiento, digamos, de política que hay para que esto se haga operativo, y es justamente el decreto de ley. Yo ahí, y como para hacer el cierre quizás, el decreto justamente, y voy a parafrasear a dónde apunta, ¿verdad? Busca establecer las particularidades en torno a educación indígena en términos de objetivos, idioma, enfoque, organización administrativo territorial y recursos humanos. Creo que es importante señalar acá, ¿verdad? Ustedes lo mencionan y el texto el informe, digamos, es bastante claro en eso, que hay una mística importante de los docentes que trabajan con indígenas, con población indígena, ¿verdad? En contextos, en territorios indígenas. A pesar de esta mística y esta intención, digamos, de hacerlo de la mejor manera posible, esta traducción de lo que es la política y lo que se pretende, digamos, desde el Estado hacer, ¿verdad?, sufre una serie de dificultades, y yo creo que es algo crónico, ¿verdad?, de nuestro sistema educativo, ¿verdad?, estos desafíos de cómo hacerlo en operativo, de cómo transformarlo en algo concreto. Yo tal vez señalo eso, ¿verdad?, que es esta mística, esta intención, digamos, y este ímpetu de los docentes, de a pesar de estas dificultades, se hace una buena labor, de alguna manera u otra, ¿verdad?, para no demeritar de ninguna manera lo que hacen los docentes en estos territorios. Creo que las responsabilidades recaen sobre el Estado y sobre la estructura, ¿verdad? Tenemos un decreto que en espíritu, y queda muy claro, digamos, a partir de lo que mencionan los docentes, apunta bien, ¿verdad? Pero como todo, hacen falta cosas, ¿verdad? Capacitación, formación. Me parece que el punto que mencionaban él ahora, ¿quién forma a los formadores en educación indígena? En adaptar el currículo, la pedagogía y los procesos didácticos, ¿verdad? Son discusiones que todavía hacen falta. Hace falta investigación, ¿verdad? Hace falta visibilizar aún más eso. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo que ustedes realizan lo evidencia, refleja y apunta, digamos, a cuáles podrían ser acciones concretas que fortalezcan el subsistema, y agradecerles, ¿verdad?, por ese esfuerzo y por el tiempo que hoy le dedicaron a compartir un poco los resultados y cuál fue el proceso que ustedes realizaron. Muchas gracias por la invitación, y también agradecerle mucho a nuestras personas que nos brindaron la información en la investigación, y muchas gracias a mi compañero Marianela también. Sí, agradecer el espacio, y yo creo que hay que seguir haciendo camino en estos temas, ¿verdad? Aunque existe un programa también dentro del instituto, habría que revisar qué se está haciendo específicamente con la población. Sí hay esfuerzos dentro del instituto, pero yo creo que como dije, ¿verdad?, incluso CONARE tiene toda una comisión, y creo que ha sido un esfuerzo interinstitucional importante, pero hay muchos territorios y no podemos solo quedarnos focalizados en un solo territorio indígena, ¿verdad? Que eso creo que es también importante. Perfecto. Muchas gracias.